Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por este día, Padre mío. Te doy gracias porque nos has permitido despertarnos en esta mañana, Padre, y poder venir a tu presencia, Señor. Yo bendigo a cada persona que nos acompaña en esta mañana o el día que sea, Señor, a la hora que sea. Te doy gracias porque su vida, Señor, y te pido de corazón, Señor, que en esta mañana tú nos permitas y no solo leer tu palabra, sino tratar de entenderla y poderla aplicar al día de hoy. Te doy gracias por tu palabra y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos, tengan una bienvenida a este su devocional, Mi Tiempo con Dios. Hoy vamos a seguir con la lectura del libro de Éxodo y hoy vamos a leer el capítulo número 17. Éxodo capítulo 17. Agua de la roca. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidín, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. «Danos agua para beber», reclamaron. «Cállense», respondió Moisés. «¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor?». Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. «¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales?». Entonces Moisés clamó al Señor: «¿Qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme». El Señor le dijo a Moisés: «Pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber». Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masa, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo: «¿Está o no el Señor aquí con nosotros?». Israel derrota a los amalecitas. Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidín, los guerreros de Amalec lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué: «Escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano». Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Entretanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones: «Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo». Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisí, que significa «El Señor es mi estandarte». Dijo: «Por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalec de generación en generación». Bueno, con esto culmina la lectura del capítulo 17 del libro de Éxodo y recordemos que en el capítulo anterior el pueblo de Israel, después de salir de los manantiales de agua, ellos ya llevaban un mes fuera de Egipto y entonces ellos se quejaron contra Dios porque no tenían alimento, ya se estaban escaseando. El Señor lo que hace por su misericordia y por su amor es enviarles pan del cielo.
el maná que les iba a caer todos los días desde el cielo en la mañana para que ellos pudieran saciar el hambre física. Y eso lo asemejamos con el pan de vida que es Jesucristo, que él mismo dijo que el que tenga hambre y sed, que venga a él, y él es el pan de vida, que también lo vemos como el mismo Dios de la palabra de Dios. Acuérdense que en Juan 1 dice que el Señor es la palabra, dice que en el principio era el verbo o la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y en el versículo 14 dice, y la palabra se hizo vida y habitó entre nosotros y vimos la gloria de Dios como si fuese la gloria del Hijo unigénito. Así que Dios es Jesucristo, es la palabra de Dios, y entonces esa palabra de Dios es el maná diario que nosotros tenemos, y hoy estamos degustando un poco de ese maná diario, porque cada vez que nosotros buscamos de la presencia de Dios, leemos la palabra de Dios y estamos alimentándonos espiritualmente. Así que el Señor les dio a ellos codornices y el maná. Ahora en este capítulo 17 viene otra queja, y es por el agua. Ellos habían salido de los manantiales, acuérdense que iban para el monte Sinaí. El Señor los había llamado para que ellos tuvieran un encuentro con Dios, y resulta de que tuvieron sed. Es muy normal que las personas, estando en áreas donde hace mucho calor, mucho más en un desierto, pues tengan sed, y ellos ahí tenían que depender absolutamente de Dios. Y mire que a veces Dios nos lleva a los desiertos es para eso, porque en un desierto no da agua, o sea, un desierto es árido, es seco, no hay ríos, no hay manantiales, no hay árboles, no hay absolutamente nada. Y ahí es donde el Señor muchas veces permite los desiertos, para que nosotros, cuando estamos pasando por desiertos que no tenemos de dónde echar mano, pues empezamos a depender 100% de Dios. Y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel en ese momento. Y miremos que hay algo bien curioso en esto, en este capítulo, y es que ellos inmediatamente pues se quejan con Moisés. Moisés ya estaba como un poco alterado, y entonces él dice, pero ¿por qué se quejan conmigo? Resulta de que muchas veces nosotros sabemos que cuando nosotros tenemos un problema, acudimos a la persona menos indicada, o le echamos la culpa a alguien de nuestros problemas, de nuestros males. Por lo regular, uno siempre busca culpables en la situación difícil. Eso fue porque fulano de tal hizo esto, o porque no hizo de lo otro, o porque mis padres, o porque mis abuelos, o porque mi esposa, mi esposo, mis hijos. En fin, buscamos siempre culpables. En este momento ellos estaban en el desierto. Es obvio que uno en el desierto, como lo decíamos anteriormente, va a sentir sed, porque es un lugar árido, seco y muy caliente. Entonces, ¿quién podría solucionarle eso a ellos? Ellos le echaron la culpa a Moisés prácticamente. Dijeron, es que usted nos vino a traer aquí para matarnos de la sed también, y a nuestros ganados, porque ellos eran ganaderos y estaban pensando también en sus ganados. Entonces, miremos cómo nosotros cogemos la culpa y se la trasladamos a otra persona, sin ir directamente a la persona que, digamos, tenía o tiene la verdadera culpa de lo que estaba sucediendo. Y claro, ellos sentían sed, era normal y era un problema real, pero ¿a quién tenían que acudir? Ellos tenían que ir a la persona que los sacó de Egipto, ¿no? Y la persona que los sacó de Egipto no fue Moisés y Aarón, fue precisamente Dios, por contestándoles una oración que ellos mismos habían hecho anteriormente, para que les ayudara, para que los sacara de esa esclavitud que ellos se encontraban. Entonces, ellos debieron de ir ante Dios en oración y haberle dicho, Señor, tú nos trajiste desde Egipto, y mira que no tenemos agua, y debieron de haber puesto sus quejas a Dios, y no echarle la culpa a Moisés, y atosigar a Moisés por esta situación. Ojalá nosotros hoy en día también hagamos lo mismo. En vez de estar buscando culpables o proyectando la culpa a otras personas, primero reconocer la parte que nos corresponde a nosotros de culpa. Si hemos
cometido algún error y estamos pagando las consecuencias de esos errores, tenemos que aceptar eso y tenemos que ver cómo solucionamos la situación. Dios nos ayuda a nosotros cuando nosotros decimos, Señor, la regamos, o sea, es por culpa mía, yo cometí un error, hice esto, pero por favor ayúdame a salir de esta situación, y Dios tiene misericordia de nosotros y nos ayuda. Pero cuando uno empieza a proyectar la culpa y empieza a buscar culpables y nunca acepta de su error, pues el Señor simplemente pues no lo va a uno a escuchar la oración. ¿Por qué? Porque lo que más quiere el Señor es que uno se arrepienta, y el arrepentimiento, recordemos, lo hemos dicho infinidad de veces, y es voltear de la curva. Iba en una dirección, entonces me regreso, volteo, me voy para otra dirección, porque eso es lo que es arrepentirme. O sea, dejo de hacer lo que estoy haciendo y empiezo a buscar el camino correcto que debo de hacer. Entonces, el arrepentimiento precisamente se denota es cuando yo reconozco que estoy cometiendo un error, o cometí un error, y que necesito que el Señor me perdone porque yo cometí ese error, y así mismo le pido al Señor que me ayude a salir de ese desierto, de esa situación que estoy pasando. Y eso no lo hizo el pueblo de Israel, pero fíjense que en esto hasta nosotros aprendemos en este capítulo a que nosotros debemos de buscar siempre la presencia de Dios, y cuando tengamos cualquier situación, en vez de buscar culpables, es mirar, si no es culpa de nosotros, es decirle al Señor, Señor, usted sabe que nosotros no tuvimos la culpa de esta situación, ayúdenos, porque yo sé que algo bueno, algo va a pasar aquí, porque estamos confiados en que usted tiene el control de todo. Y eso es lo que el pueblo de Israel no hizo en ese momento, que tenían gran sed, y que sí, lógicos, estaban como muriendo de sed. Entonces, miremos este capítulo bien interesante. Ahora, la oportunidad que ellos tenían en este momento era de que Dios volviera a hacer algo. Yo pienso una cosa, si Dios ha hecho en mi vida muchas cosas palpables, como lo hizo en el pasado con ellos, hasta lo último, que inclusive andaban debajo de una nube, pues hombre, ellos debieron de haber pensado de que el Señor iba a hacer algo maravilloso. Pero mire que Dios es bueno en todo momento, y Dios siempre busca que nosotros, cuando estemos pasando un desierto, por eso es que los desiertos son tan buenos, porque ahí dependemos 100% de Dios. Salimos del desierto y ya empezamos a depender de nuestras habilidades, de nuestros esfuerzos, de la cuenta de banco, de lo que nosotros tenemos alrededor. Entonces, y nos desenfocamos, y a veces es necesario los desiertos para que empecemos a depender de Dios y tener esa seguridad de que Dios va a hacer algo en el momento más inesperado. Entonces, es algo bonito, que tenemos que reflexionar en que los desiertos son mucho más productivos. Por eso el apóstol Pablo siempre decía, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Y para mí es más fácil, o es mejor, estar con un aguijón que estar bien, porque él decía cuando estaba en su aguijón, o sea, entre más débil, más fuerte soy, porque el poder de Cristo está en mí. O sea que nosotros, cuando más débil estamos, cuando estamos pasando por un desierto, estamos más fortalecidos, porque estamos orando más, porque estamos buscando más el rostro de Dios. Porque mire, casi siempre cuando hay problemas, la gente llega a las iglesias, o llegan a buscar oración, o llegan a pedir que lo llaman a uno para que uno ore por ellos y toda la cosa, porque es que esos desiertos tienen algo bien interesante, y es que nos lleva a buscar de la presencia de Dios y a depender 100% de Él. Después de verse en esa situación tan difícil, lo que hace Moisés es lo correcto. Moisés va donde Dios y le dice, mire, ese pueblo me va a apedrear, y mire el problema tan berraco es que estoy. Entonces, a ver si usted me ayude. Entonces, la solución que le da el Señor es, se acuerda la vara que usted tenía, y eso le da confianza a Moisés, porque ya había utilizado esa vara anteriormente en el río, y dice, con esa vara péguele a la peña, a la roca que está ahí, y lleve a los ancianos para que ellos vean eso, y péguele a la roca, y de ahí va a salir agua abundante para todos. Y de una roca en un desierto no sale agua normalmente,
pero Dios hace ese milagro para que todos conozcan y vean el poder que Él tiene y lo que Él puede hacer cuando una persona le cree y cuando una persona le busca en los momentos difíciles. Y ojalá en los momentos de abundancia también, porque es que no solamente debemos de buscar al Señor en los tiempos difíciles, sino en todo momento. Y miremos lo significativo que es este milagro, porque mire que el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 10:4, él escribe y dice que en el Éxodo todos bebieron de la misma bebida espiritual, que bebían de la roca espiritual que los seguía. Entonces dice que la roca era Cristo. Y mire que hay algo importante, y mucha gente dice que Cristo no se menciona en el Antiguo Testamento, pero hay muchas representaciones. El maná, que es el pan del cielo, representa al pan de vida, que es Cristo. Ahora la roca, que es como se le llama a Jesucristo, sobre esta roca, sobre esta declaración, le dijo a Pedro, formaré mi iglesia. La roca, que es Cristo, es el cornerstone, o es la piedra angular, se dice en español. Esa piedra angular es la que se edifica todo en lo que nosotros hagamos en este mundo. Si estamos plantados en la roca firme, que es Jesucristo, que no es movible, a nosotros no nos va a suceder absolutamente nada que Dios no permita, porque estamos forjados en la roca, y la roca del desierto es precisamente Cristo. Entonces le dice a él, péguele con esa vara a la roca y va a salir agua. Y lo que dice el apóstol Pablo es que Cristo es el agua viva de la cual nosotros bebemos. Inclusive cuando estaba en la cruz, cuando le clavaron la espada en el costado, salió agua, y esa agua viva, viva, es la que le da vida a todos nosotros, y nosotros por eso vemos a Jesucristo en todo, representado en todo el Antiguo Testamento, porque todo nos lleva a el mismo horizonte, y es Jesucristo. El Antiguo Testamento está desde Génesis 1 hasta lo último del Antiguo Testamento, habla precisamente de Jesucristo, y nos lleva a que veamos que el Mesías Jesucristo iba a nacer, y están las profecías y están todas las cosas, y más adelante vamos a ver cuando estemos en números, que hay muchos ritos y hay muchas cosas, y en cada rito y en cada cosa vamos a ver a Jesucristo en medio de todo esto. Así que esta es la roca, que es Cristo, y el agua que sale es agua viva, que es el agua que Cristo nos da a nosotros por medio de su palabra y por medio de tener una comunión con Él. Ahora, como si fuera poco, viene el pueblo de Amalek y ataca a Israel. Mire que hay algo bien interesante, y es que Amalek era nieto de Saúl, o sea que era básicamente primo del pueblo de Israel, porque Saúl era el hermano de Jacob y su nieto era Amalek. Amalek viene y ataca por la retaguardia al pueblo de Israel. Más adelante lo vamos a leer cuando Moisés en Deuteronomio habla acerca de este suceso, y habla con más claridad. Así que sin preparación y sin soldados y sin nada, Israel le toca enfrentar una batalla por primera vez. Ellos eran esclavos y ellos no tenían ejército, no tenían armas, no tenían nada, pero el Señor permitió que esto sucediera para enseñarnos una gran cosa que vamos a aprender en estos versículos, y es precisamente la intercesión. Es lo que Dios hace cuando una persona intercede, ora por otras personas. Mire que Moisés se va para arriba y se va a una montaña para ver el ejército y ver la pelea. Y entonces agarra y extiende las manos y empieza a orar, a interceder por el pueblo que estaba en la guerra. Él le había dicho a Josué, Josué, agarre unos hombres y vaya a pelear, que yo voy a estar arriba intercediendo por ustedes, voy a estar orando por el Señor para que el Señor les ayude. Y él extendió las manos y él estaba orando en ese momento. A su lado estaba su hermano Aarón y Ur. Ur es supuestamente, dice
Hay un historiador que se llama Flavio Josefo, que dice de la época de Jesús, más o menos, después, en los años después, y dice que Ur era el esposo de María, o sea, que era cuñado de Aarón y de Moisés. Así que él estaba con ellos y resulta de que el extender los brazos, muchas personas dicen que estaba haciendo una semejanza a Moisés, a Jesucristo en la cruz, cuando Jesucristo está derramando toda su sangre, todo lo que su vida por cada uno de nosotros, pagando el precio de nuestro pecado. Y entonces, cuando Moisés se cansaba y bajaba los brazos, o sea, que dejaba de pronto de interceder, que estaba como, porque es que mucha gente piensa que la batalla era más difícil, los soldados que estaban enfrentando allá la guerra, y resulta de que no, la batalla más difícil la estaba librando acá Moisés, porque era una batalla espiritual, que es tan así que cuando él bajaba los brazos, o sea, que cuando como que dejaba de orar, entonces el pueblo empezaba a perder, pero empezaba otra vez a orar y empezaba a ganar otra vez la batalla, el pueblo de Israel. Así que Ur y Aarón empezaron a interceder con él, a orar, a levantar los brazos de él. Esa expresión levantar los brazos precisamente es levantemos los brazos, digamos, de una persona, es cuando nosotros estamos intercediendo o estamos ayudando a que Dios escuche la oración de otras personas, o cuando estamos orando por alguna persona. Por eso los padres y todas las personas deberíamos en la mañana interceder por nuestras familias, levantar los brazos de nuestras esposas, de los esposos, de los hijos, porque todos salimos a una batalla diaria, y esa batalla diaria nos vemos enfrentados a situaciones bien difíciles. Por eso en la mañana es preparar el terreno, es leer la palabra de Dios, comer el pan de vida y agarrar espiritualmente, fortalecer a su familia. Y esto es levantar los brazos. Una esposa que ora por su esposo antes de salir al trabajo le está levantando los brazos a ese hombre para que él vaya a la batalla y vaya a pelear y vaya a derrotar al enemigo. Resulta de que cuando nosotros vemos que hay intercesores que interceden por otras personas, y cuando dejan de hacerlo, empieza uno a ver que empieza a decaerse espiritualmente el ambiente, empiezan a suceder cosas difíciles, y hay que continuar, no hay que desfallecer. Y cuando uno encuentra personas que le ayudan a uno con lista de peticiones o con lo que sea, para decirle a uno, mire, ayúdeme a orar por esta persona, o ayúdeme a orar por esta necesidad, ayúdeme a orar por esta situación. Y hay intercesores, eso ayuda a levantar los brazos, no solamente del que está intercediendo, sino de las personas que están pasando por la situación difícil. Y al final el Señor nos dice a nosotros en esta palabra de que Amalek es una guerra interminable que va a ser para toda la vida. Y resulta de que Amalek es una imagen, es una representación de nuestra carne. Y en ese aspecto espiritual, el hombre que siempre va a tener guerras, siempre va a tener peleas, es contra uno mismo muchas veces. Y en ese sentido, Amalek es una lucha constante en el espíritu que nosotros debemos de ganar día tras día. Debe ser combatido completamente todos los días espiritualmente, como con levantando los brazos. Ese Amalek quiere destruirnos a nosotros mismos, porque nosotros somos tentados en nuestra propia carne, en nuestra propia concupiscencia, como lo decía la versión anterior, o nuestros deseos, malos deseos de nuestra carne. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? O sea, que el Señor nos pide a nosotros, nos muestra, nos revela en este capítulo de que nosotros vamos a tener esa batalla continua, todos, no hay persona que esté exenta de eso. El mismo Jesucristo, cuando estuvo aquí, estuvo también tentado. En el momento que estaba en el Getsemaní, él dice, Señor, si es posible, no pases de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiera, sino como tu voluntad. Entonces, ese es el Amalek que estaba de pronto en ese momento en la carne de Jesucristo, atacándolo para que él desistiera de la voluntad de Dios. Y eso nos pasa a nosotros día tras día, porque nosotros nos vemos tentados a hacer lo que a Dios no le gusta. El Señor quiere que nosotros busquemos la santidad. Nosotros
¿Cómo buscamos la santidad? Pues apartándonos del pecado. A veces el pecado se presenta de una manera bonita, agradable o vistosa o deseable, como la fruta, como el fruto del Edén. Y nosotros tenemos que luchar contra eso en oración para que no caigamos en la tentación y podamos vencer a ese Amalek que es nuestra carne. Así que por hoy dejemos este capítulo así, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude cada día a nosotros a buscar de su palabra, esa agua viva, ese pan de vida que es Jesucristo, y que nos ayude también a combatir día tras día a ese Amalek, a nuestra carne, y a interceder por las personas que están a nuestro alrededor, especialmente por nuestros hijos, nuestras esposas, los esposos, por la familia, por los padres, por todos los que uno puede hacer una lista para que ponerlos a ellos en oración todas las mañanas. Y si ustedes cada mañana se levantan con una disposición de intercesión y de orar, vamos a levantar los brazos de todas nuestras familias. Y estos audios, esta es la idea de esto que nosotros hacemos, de que así como nosotros nos levantamos en la mañana, hacemos esto, queremos compartirlo para que todos levantemos los brazos de nuestras familias y entre todos, un grupo grande, podamos interceder y sacar adelante a nuestras familias para que ganen esas batallas cada uno, que todos nos vemos confrontados día tras día. Así que oremos. Amado Jesús, yo te doy gracias, Dios eterno, por esta palabra que tú nos has regalado el día de hoy, Señor. Gracias, papito lindo, porque de verdad que somos bendecidos, Señor, al saber, Señor, que tú siempre nos guardas, que en los desiertos es cuando más te buscamos a ti, Señor, y que qué bendición son esos desiertos, aunque al momento que pasamos por ese desierto es difícil, nos sentimos a veces apesadumbrados y a veces queremos tirar la toalla, Señor. Pero tú, Padre mío, en medio de la dificultad, en medio de las circunstancias, nos ayudas, nos bendices siempre, Señor. Así como lo hiciste, proveyéndoles al pueblo de Israel no solamente el pan para que ellos se alimentaran, sino también codornices y también agua, Señor. No les faltó absolutamente nada en medio de un desierto que no produce absolutamente nada. Gracias, Padre mío, porque eso nos da confianza, Señor. Eso nos permite a nosotros también tener esa facultad de poder confiar en ti, Señor, y de creer en que así como tú lo hiciste con el pueblo de Israel, también lo puedes hacer con nosotros hoy en diferentes circunstancias, Señor. Gracias, Padre mío, porque también nos permite, Señor, orar, interceder unos por otros y poder salir adelante, Señor, y que ese Amalek que nos ataca a todos, Señor, podemos derrotarlo en oración. Ayúdanos a fortalecernos día tras día, a buscarte más y a orar más por cada persona y por nosotros mismos para no sucumbir a la tentación. Te doy gracias por tu palabra y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un fabuloso día.